¿Quién nunca ha tenido un amigo o un familiar padeciendo de la enfermedad llamada cáncer? Vamos a hablar de un tema que en muchas ocasiones a muchos de nosotros ha sucedido con personas queridas. Empezamos hablando de acuerdo a la Universidad IEXPRO, la maestría que estamos hablando ahora de los seminarios, finalizando nuestro último proyecto. Fueron 17 personas entrevistadas, pacientes oncológicos en el Hospital General de México. Y la pregunta de la investigación la ocupamos fue, ¿de qué manera podríamos implementar la espiritualidad en cuidados paliativos? ¿Qué son los cuidados paliativos? Son los cuidados que requiere el paciente, ¿no? Desde la nutrición, medicamentos, la comprensión de todo el procedimiento, todo el proceso oncológico que está sucediendo. Yo de manera personal, falleció mi mamá de cáncer. Yo actualmente en Brasil tengo una persona querida, mi cuñado, en estado grave. Y entonces de una manera más fácil hablar cuando tenemos un trato directo. Así sucedió en la entrevista con los doctores y con los pacientes. Al llegar al hospital pudimos percatar de la falta de esperanza que padecían esos pacientes. Implementando la espiritualidad, podemos hacer con que haya sentimientos de fe, de esperanza, de entendimiento a lo que está sucedendo. Lo que eu observé, o que pude observar foi que justamente eles perdem essa esperança, essa fé e se questionam da seguinte maneira, perguntando o porquê sucedeu isso com eles, por que a mim, não? Donde fallé, se eu ia à missa, se eu me portei bem, não fui uma mala pessoa. Não é uma pergunta teórica, biológica, é uma pergunta desde adentro, não? O porquê. Essa pergunta é diretamente a Deus, ¿no? Que es muy diferente también. Vamos a dejar claro lo que es religión y lo que es espiritualidad. La religión en sí está conectada a creencias, ¿no? La espiritualidad va desde adentro, desde el interior, desde tu ser. Y sí fue comprobado realmente que los pacientes que ya habían atingido ese nivel espiritual de comprensión de la enfermedad y de los cambios que sufrirían, que padecerían en sus vidas. No solamente para el paciente oncológico hay un cambio, para los familiares también. Olvidamos muchas veces de que los familiares también acaban padeciendo de cierta manera esos temores, esos sentimientos encontrados, debido a tener el familiar hospitalizado. Entonces, podemos ver que la mayoría son mujeres. Hicimos un diagnóstico completo. De acuerdo a la información obtenida fue que las mujeres padecen más de cáncer de mama y los hombres generalmente próstata y intestino. De 17, la mayoría, 80% fueron mujeres, ¿no? De las entrevistadas. Las preguntas fueron muy asertivas y pudimos realmente obtener las respuestas correctas, las que esperábamos. Fue justamente el porcentaje a nivel México, Ciudad de México, del Hospital General, y observamos en cuestión de la fe, cómo las enfermeras y las psicólogas, ¿no? Psico-oncóloga, pueden implementar esta espiritualidad a los pacientes. Y vimos que la mayoría, no generalizando, pero digamos que un 70%, buscaban realmente y les gustaba el tema de la espiritualidad. Se tienen que agarrar de algo, se tienen como que llenar su corazón de fe, de respuestas que no encontró biológicamente a través de los doctores,
Y platiqué también directamente con el doctor del hospital y el doctor dijo que la medicina del futuro realmente va a estar conectada con la espiritualidad, que fue comprobado que cuando está realmente a un potencial máximo de oración o meditación, se activa ciertas partes del cerebro que acaba positivamente haciendo con que el paciente pueda tener la evolución positivamente. Y pregunté al doctor desde cuando él había percatado este tipo de situación. Él dice que desde siempre, que ya lleva muchos años. De hecho, platicó también de un caso muy interesante, que había una paciente que supuestamente ya estaba curada desde hace 20 años del tumor y tuvo una depresión. Debido a esa depresión, el tumor regresó y al regresar el tumor, ella no sobrevivió, falleció prontamente. ¿Por qué está conectado los sentimientos, las emociones con esta enfermedad? Espiritualmente diciendo, cuando la alma se enferma, se entristece, y esa falta de apego por la fe acaba el cuerpo padeciendo. Hay enfermedades psicosomáticas que también no tiene prontamente biológicamente una respuesta el por qué sucedió, y también llegamos a la conclusión que está conectado con las emociones. Entonces tenemos que realmente sacar cuando hay emociones, preguntas que no hay respuestas científicas, buscar en la espiritualidad. Entonces la espiritualidad justamente es eso, buscar tu interior, ¿no? Conectarse con la naturaleza, conectarse con cosas que realmente el divino, ¿no? El Dios, que es uno. En diferentes religiones tienen, ¿no?, diferentes nombres, pero es uno el creador. Y ahí no caso como va una persona atea, vou a comentar que la religión no tiene nada que ver con la espiritualidad. Una persona atea puede conectarse espiritualmente. Entonces, ¿cuál sería la solución para el planteamiento? La solución sería las enfermeras y las psicólogas realmente están conectadas y aptas espiritualmente para proporcionar, transmitir a los pacientes oncológicos esa fe, esa esperanza. Pues la fe y la esperanza es lo que mueve muchos corazones, es lo que mueve el mundo. Donde no hay esperanza, pues ya no hay vida. Y se me hace muy interesante que realmente los doctores ya se hayan percatado de la necesidad espiritual en contexto general, tanto a los familiares como a los pacientes. Hablando también con los familiares, platicamos sobre los tratamientos paliativos, y ellos llegaron realmente a la conclusión que no era nada más la nutrición, que no era nada más los medicamentos, que realmente el paciente y como los familiares necesitaban minutos del día también para nutrir la alma. Nutriendo la alma, esos minutitos del día, el paciente reaccionaba de mejor manera a decorrer del día, con más positividad, y el cuerpo acababa reaccionando realmente de manera positiva, evitando dolores físicamente, evitando tristeza, depresión. Entonces fue comprobado que es necesario, que es importante seguir con el tema de la espiritualidad a pacientes no nada más terminales, pero también en la fase principal, en la fase inicial, que es la de la descubierta de la enfermedad. A descubrir la enfermedad, el paciente queda realmente con muchas dudas, muchas cuestiones hay al respecto de cuánto tiempo voy a vivir, cuánto tiempo tengo realmente para poner en vida mi orden. Ellos hablan mucho de la paz, ellos tratan de buscar esa paz interior, ¿no? Porque es tanto el conflicto, tanto el cansancio debido a muchas ocasiones a las quimioterapias, que no acaban obteniendo esa paz que buscan. Entonces, a tener a la atención necesaria
del personal que esté adaptado a transmitir la información necesaria. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo para capacitar al personal a comprender la importancia de la espiritualidad en los pacientes oncológicos? Hay muchas técnicas, unas de las que yo recomiendo sería la mindfulness, podría ser también técnicas de meditación y realmente personas que pasaran por un proceso, digamos que de 6 meses de cambio de hábitos mentales, para que pueda el emocional también lograr ese cambio. Entonces, cambiando los pensamientos, cambias tu emocional. Cambiando lo emocional, el cuerpo empieza a responder de manera positiva. Entonces, yo, de hecho, puse en la diapositiva, que ustedes van a observar, hablando mucho sobre la esperanza, que siento que es el tema principal conectado con la espiritualidad, la esperanza, la paz, el amor, todo eso, y no dejar que los pensamientos negativos acaben ganando el paciente oncológico. Si ele já está numa situação de dudas em sua vida, de hasta quando vai proceder a vida, temos que tratar de implementar el momento presente, el reconocer sus emociones, a reconocer qué es lo que está sintiendo el día de hoy. Platícame. El paciente a platicar sus emociones naquele día exacto, presente, el día de mañana ele já vai estar más leve, digamos así, ¿no? Entonces los tratamientos van a ser más eficaces, las quimios acaban siendo menos números de quimioterapia y el tratamiento son de diferentes edades, tanto para el adulto mayor, que también entrevistamos, no tan mayor, pero enfocamos más en la edad de 35 y 50 años, fue la mayoría del porcentaje de los entrevistados. Pero a fin de cuentas, pues, esa enfermedad pues, atinge a personas de todas las edades. Y el tratamiento es implementado de igual manera general a todos, independiente de la edad. Podemos implementar la espiritualidad en cuidados paliativos a niños, a gente mayor, no hay distinción. Entonces, es un tema que podremos quedar aquí más de los minutos necesarios platicando y hablando. Y no nada más la oncología, ¿no? Podríamos hablar también de otras enfermedades degenerativas que también llegan a suceder, las dudas, los temores, ¿no? Lo miedo de seguir viviendo, ¿no? Con limitaciones. Y tenemos que tener la empatía. Y teniendo la empatía, podemos justamente amplificar esa espiritualidad y poder abrangir de mejor manera. Entonces el tema es bastante interesante y sí fue comprobado y podemos realmente seguir con el proyecto a muchas otras ciudades y países y hacer con que realmente eso sea necesario, que eso sea eficaz al 100%, distribuyendo la información que se necesita. Muchas gracias y espero que hayan gustado de la investigación.